Bienvenidos a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Soy Bernardo Soriano, soy abogado y portavoz de la Federación Madrileña de Asociaciones Canábicas. Y aquí a mi lado tengo a Pedro Pérez, que es presidente de un club social de cannabis de Madrid, de la Santa Le Club, que ha tenido una trayectoria muy interesante, que nos va a relatar ahora después en referencia a ciertas intervenciones judiciales. Cuando nos invitaron a dar la charla pensamos de qué podíamos hablaros y creímos que sería lo suyo explicar el funcionamiento, digamos, teórico de por qué podemos fundar un club social de cannabis, por qué podemos dispensar ese cannabis y las peculiaridades que tiene, porque a simple vista una persona que no supiera nada sobre esto pensaría que se estaría cometiendo un delito contra la salud pública. Pedro, yo voy a hablar de eso y Pedro va a hablar de lo que es la práctica sobre los clubes sociales de cannabis, en concreto en su caso en Madrid. Pues bueno, un poco lo que estaba comentando Bernardo. ¿Empiezo yo entonces o empiezas tú para...? Como quieras. No, empieza tú con la parte teórica mejor. Mejor primero la parte teórica y luego la parte práctica de cómo por lo menos ha sido el proyecto que nosotros estamos desarrollando, cuál ha sido el día a día en los últimos 2 años, ¿no? Y un poco todo lo que hemos pasado. Bueno, pues si os parece voy a comenzar yo con la parte teórica. Los clubes sociales de cannabis no atienden a ninguna regulación concreta. Es algo que es alegal, o sea, que no está regulado. Por tanto, se basan en una serie de sentencias del Tribunal Supremo, de la jurisprudencia de este, en relación a 4 supuestos que vamos a pasar a explicar a continuación. El primero de ellos sería el ámbito privado. En España se puede consumir cualquier tipo de estupefaciente en el ámbito privado. Lo único que es ilícitamente incorrecto administrativamente hablando sería la tenencia y el consumo en la vía pública, según la ley 192. Pero no hay ninguna ley, ninguna disposición que diga que no se puede consumir en el ámbito privado. Por tanto, se sobreentiende que es lícito, ¿vale? Sería un consumo lícito. Por tanto, ¿por qué hablamos de ámbito privado? Porque una asociación tiene esta personalidad jurídica de asociación precisamente porque es privada. Por tanto, al igual que podríamos consumir estupefacientes en nuestro domicilio, en el domicilio de un conocido, podríamos hacerlo también en la asociación al ser ámbito privado. Por otra parte, tenemos el tema del consumo compartido, que es lo más importante de todo. Normalmente, cuando alguien va a comprar cualquier tipo de droga en la calle, pues vamos, contactamos con la persona que nos las vende, esa persona nos entrega la sustancia, cualquiera que sea, nosotros le entregamos el dinero para pagarle y nos vamos. Esta persona sigue teniendo en el bolsillo, pues, 50 bellotas más que tiene ahí para el que venga a seguir comprando y para poder seguir dándoselas, ¿vale? Ese sería lo que todos conocemos como comprar en el mercado negro, ¿vale? Por otra parte, estaría el consumo compartido, que es parecido pero tiene unas peculiaridades. Por ejemplo, si yo fuera con Pedro, yo conozco a Pedro, ¿vale? Los dos sabemos que somos consumidores. Él trabaja y no puede ir a comprar esa bellota y Pedro me dice: toma, Bernardo, 25 euros, yo pongo otros 25 euros, me da el dinero por adelantado, yo sé que es consumidor y yo voy a comprar al mercado negro esa bellota. Yo hago lo que decíamos antes, me da la bellota, le doy el dinero y me voy. Y posteriormente yo se lo doy a Pedro, ¿vale? Yo soy un transmisor, ¿vale? Porque no ha habido ni aumento del precio, ánimo lucro, yo no me he quedado un trocito, ni he aumentado el precio, y ha habido un pago previo. Él me ha ordenado, ¿vale?, que yo haga esa adquisición. Pues bien, si lo extrapolamos al concepto de asociación, digamos que la asociación, con el dinero, con el fondo del dinero que tiene, de las cuotas que pagan sus socios, compra previamente en el mercado negro o bien realiza un cultivo también pagado previamente con el fondo de la asociación
para posteriormente distribuirlo entre los socios en base a unas peculiaridades que también ahora expondremos. Por tanto, nos tiene que quedar claro, consumo compartido es pago previo y ausencia de ánimo de lucro. En tercer lugar, estaríamos hablando, esto es uno de los requisitos más indispensables, porque delimita lo que es delito de lo que no lo es. Estaríamos hablando del circuito cerrado de consumidores. El artículo 368 del Código Penal español lo que castiga es la venta, hablando claro, la venta de estupefacientes, así como favorecer, facilitar o incitar a ese consumo. El tipo penal del delito contra la salud pública es un tipo en blanco. Esto se refiere que el Estado no tiene potestad para regularlo, sino que nos remitimos a los convenios internacionales que sobre esta materia han firmado todos los Estados, que generalmente son casi todos los que hay en el mundo. En este convenio, que fue el principio de la prohibición, el convenio de 1961 sobre estupefacientes, lo que dice es que no se podrá hacer, lo que hace es fiscalizar las sustancias. En concreto, en el artículo 1 sobre el cannabis dice que es considerado ilícito el cannabis las sumidades floridas, que son los cogollos, hablando claro, y las hojas que rodean a las mismas. Por tanto, todo lo que implique venta de esas sustancias o comercio de cualquier tipo, estaríamos incurriendo en un ilícito penal. Y el Estado incorporó ese convenio, lo incorporó en el artículo 368 del Código Penal. Bueno, eso es una introducción. Para hablar sobre esto habría que hacer referencia al bien jurídico protegido. Todos los delitos tienen su sentido en proteger un bien jurídico. En el delito de homicidio, el bien jurídico que se protege es la vida. En el delito de lesiones es la integridad física. En el delito contra la salud pública es, digamos, un tipo indeterminado, puesto que cuando yo mato a alguien concreto. Cuando yo lesiono a alguien concreto. Pero en la salud pública, ¿cómo se atenta contra esta salud pública? Pues bien, lo que se condena en este tipo de delitos es una conducta. Y esta conducta es el reparto indiscriminado, quedémonos con esta palabra, de una sustancia estupefaciente. Por tanto, digamos, voy a hacerlo así un poco visual para que lo entendáis, digamos que esto es la salud pública, ¿vale? Y nosotros nos encontramos dentro de un circuito, un círculo cerrado, donde estamos Pedro, yo y Pichi, por ejemplo, dentro de ese círculo. Los tres nos conocemos, ¿vale? Somos mayores de edad, somos consumidores previos y conocidos entre nosotros, ¿vale? La asociación funciona de tal manera que si alguien de esta salud pública intenta entrar dentro del circuito, puede que sea mayor de edad, puede que sea consumidor previo, pero si no lo conocemos, o sea que no viene avalado por una persona que ya es de dentro del circuito cerrado, esa persona dentro del círculo rebota y no sale. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros no estamos poniendo en riesgo la salud pública, puesto que la salud individual de esas personas ya estaría, digamos, dañada. Por tanto, no se da el tipo penal, puesto que no se pone en peligro el bien jurídico de la salud pública. Pues si ya somos consumidores dentro del círculo y no puede entrar nadie ajeno a ese círculo o alguien que venga avalado por uno de esos miembros para certificar fehacientemente que es consumidor previo, puesto que lo conocemos, y que mayor de edad, por supuesto, y conocido en este caso, ¿vale? Por tanto, no se pondría en peligro. Esto es uno de los aspectos más importantes, puesto que de otra forma, según la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo, estaríamos incurriendo en un ilícito penal. Bueno, en cuarto lugar, y sería ya el último punto importante sobre la fundamentación legal de los clubes, sería la compra o el cultivo bajo demanda, bajo previsión de demanda. Cuando yo antes os hablaba de
cuando íbamos a comprar al mercado negro, yo iba, me daban la bellota, yo le pagaba el dinero y la persona que no lo vendía se quedaba en el bolsillo otras 50 o 60 bellotas, ¿vale? Aquí no hay una compra bajo demanda, puesto que la persona que lo vende va a vender indiscriminadamente a todo el mundo sin ningún tipo de control. Cosa distinta sería en el caso del consumo compartido, cuando yo le decía, Pedro me decía, tengo que ir a trabajar, te voy a dar los 25 euros. Pedro, lo primero, lo conozco, es mayor de edad, es consumidor previo y aparte él está determinando una previsión. Yo no voy a ir a comprar, bueno, pillo 100 por si quiere más, no. Yo voy ya predeterminado con una orden, digamos, ¿vale? Esto, si lo extrapolamos a nivel de asociación, ¿vale? Cada vez que una persona se hace socia, establece una previsión de ese consumo. Entonces, la asociación, en base a esas previsiones de consumo, compra previamente el cannabis y lo distribuye en función de esa previsión. Las previsiones no tienen que ser iguales de todos los socios. Unos fuman más, unos fuman menos. El límite de la previsión no está determinado, puesto que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es muy amplia en cuanto a este concepto, pero entendemos que un consumo más o menos moderado, responsable, iría entre 2 a 5 gramos. Por tanto, eso serían las características fundamentales de los clubes sociales de cannabis. ¿Cómo entenderlo? Más allá de cómo presentar los estatutos, cómo ir a Hacienda a que nos den un número de identificación fiscal o una licencia, que es muy importante, por supuesto, lo verdaderamente importante es saber cómo funciona y saber qué decir en el caso de que tengamos una más que posible intervención judicial. Y sobre todo, que absolutamente todos los socios, en la medida de lo posible, se les dé una formación desde estas asociaciones en este sentido, porque no nos engañemos, en el momento que haya una intervención judicial, esas personas van a tener que ir a declarar y van a tener que exponer pues esto, que no es bueno que salga una persona de una asociación y diga, vengo de comprar cannabis. No, vengo de retirar mi previsión de mi consumo de la asociación, ¿vale? Y bueno, ese sería un poco todo el tema. Aparte, bueno, ahora le voy a dar la palabra a Pedro y después retomaremos, porque aunque no estaba proyectado, quería haceros un par de referencias a dos noticias que ha habido bastante relevantes en cuanto al tema de los clubes sociales de cannabis. Una es sobre una instrucción de la Fiscalía, del Fiscal General del Estado, de Torres Dulce, y otro sobre una noticia que hemos tenido de sanidad, de salud de la Generalitat de Cataluña. Y sin más dilación le doy la palabra a Pedro para que os cuente un poquito. Muchas gracias. Bueno, pues atendiendo a lo que ha estado comentando Bernardo, que son prácticamente las 4 líneas rojas que ninguna asociación debe pasar si quiere tener posibilidades de defender el proyecto delante de un juez, lo que hicimos fue articular ese ámbito privado a través de una asociación legalmente constituida, sin ánimo de lucro. Nos costó 3 intentos, porque evidentemente al principio pusimos una asociación de usuarios y consumidores, nos dijeron que eso no podía ser. Luego cosas de efectos de forma, faltó la fecha de cierre de ejercicio económico y de alguna forma los papeles se presentaron a principios de marzo y hasta el 9 de mayo no tuvimos la asociación dada de alta inscrita en el Ministerio de Interior, que fue el primer requisito que siempre tuvimos claro que teníamos que tener para poder dar los siguientes más pasos. Tened en cuenta que nuestro proyecto no surgió de la noche al día. Hubo casi 3 años y medio de estudio, de reflexión, de hablar con un montón de gente, de tener nosotros claro lo que estábamos haciendo y lo que íbamos a hacer, porque también sabíamos que íbamos a tener problemas y que de alguna forma en esta guerra que tenemos hay 2 frentes abiertos, uno es el judicial y otro es la opinión pública, y hay que estar a los dos, y hay que estar a los dos de forma transparente, clara y dando todas las explicaciones que se pidan. Nosotros, como cualquier ámbito privado de relaciones personales, evidentemente hay un núcleo duro dentro de la asociación, que fue los que hicimos la conjura antes de echar esto para adelante. Periodo que nos dimos 3 días para reflexionar acerca del tema. Hubo gente que en ese periodo de reflexión
decidió salirse del proyecto, cosa que no se le puede echar en cara a nadie, pero una vez que lo tuvimos claro, dijimos que para adelante, y para adelante es, en el caso de que alguna autoridad judicial nos presentara la asociación, llegar hasta Estrasburgo y plantearlo como un tema de derechos humanos, ¿no? Y es nuestro derecho a poder consumir una sustancia que hoy es ilegal, de forma responsable y además sin escondernos, que yo creo que es un paso bastante importante. A partir de ahí, después de conseguir la autorización del Ministerio del Interior, lo que hicimos fue el siguiente paso: pedir el CIF en Hacienda para dotar a la asociación de entidad jurídica y que la asociación pudiera hacer todos los tipos de contratos de servicios que se necesita, desde teléfono, luz, ASL, cualquier tipo de cosa. Nosotros además contamos con una ventaja importante, y es que nuestra casera es la socio número 1 y nos dio una chanza increíble para la hora de financiar el proyecto, porque hasta el 8º mes de funcionamiento no empezó a cobrar parte del alquiler. Esto es la forma que se ha financiado esto. O sea, nosotros creo que cuando pasamos la gorra al principio teníamos 6.500 euros, le dimos una mano de pintura al local, las primeras compras mancomunadas y empezamos a funcionar. Hasta que no tuvimos todo en regla, y aquí una cosa que me gustaría comentaros porque luego nos ha supuesto bastantes dificultades. El local está situado en una zona especial de contaminación acústica, y por normativa municipal, en el caso de que una licencia, como es nuestro caso, que es una licencia de bar, de copas y actuaciones en directo, no es ejercida, el ayuntamiento la elimina y no da más licencias de negocios que generen ruidos, ¿no? Nosotros siempre entendimos, fue una cláusula que está en el contrato de alquiler, que no queríamos causarle un perjuicio a nuestra casera, en el caso de que al cabo de un año, si el proyecto no podía continuar, pues que el bar, que era antes un bar, perdiera la licencia, ella no podía ni alquilarlo como bar ni hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos poner una cláusula, entendimos que tenemos el derecho sobre la licencia y no lo ejercemos, pero por simplemente tener esa licencia, que además a nivel administrativo de cada ayuntamiento, como es una acción privada, no sé muy bien, porque las consultas que se han hecho, esto les pilla demasiado nuevo para ellos. Pero bueno, en ese caso la policía empezó a alegar que era un bar de copas y entonces era un local abierto al público, y a partir de ahí empezaron todas las intervenciones que hubo y demás, ¿no? El 28 de junio del año 2011 abrimos las puertas y se realizó la primera dispensación. Y si no recuerdo mal, lo voy a mirar, la primera intervención se produce el 22 de marzo. Antes de la primera intervención, lo que hubo fue un servicio de vigilancia montado, que evidentemente hubo una serie de incautaciones a los socios. Tener en cuenta que eso de poli bueno, poli malo todavía funciona. Ellos el factor psicológico lo juegan muy bien. Cuando intentaron hacer todo tipo de presiones, pues simplemente con su presencia incautando a los socios, bueno, pues es una cuestión de cada uno, el miedo es libre y gratuito, y desde luego que la gente que decide pertenecer a un proyecto lo que tiene que ser consciente es dónde se mete. Porque no es el momento de plantear esto como un negocio. El día que se pueda, yo creo que cualquier persona será válida para desarrollar el modelo que quiera empresarial, pero hoy por hoy es el modelo del activismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muy claro que las asociaciones no son ni más ni menos por la cantidad de socios, ni por el número de marihuana, por la cantidad de marihuana que muevas, ni por la calidad del dinero, de la cantidad de dinero, sino por la calidad de las personas que lo compongan, porque son los que van a respaldar a la Junta Directiva en el caso de que haya problemas, ¿no? También lo que teníamos muy claro por parte de la Junta Directiva es compartimentar la responsabilidad, en el sentido de que para qué vamos a ir los 3 detenidos, ¿no? Con que vaya uno, pues es suficiente. Y en este caso pues me tocó a mí el palito corto. Pero bueno, dentro de un par de años hay elecciones, espero que haya alguna alternativa, y si no, pues continuaremos. Os voy a detallar un poco cómo han sido las detenciones, porque es que de verdad, mira que a veces la vida parece un cuento y esto es una película de risa casi, ¿no? El 22 de marzo coaccionaron a un socio, lo coaccionaron entre 8 policías, en tal sentido que nosotros en ese momento teníamos el control de acceso biométrico comprado, pero no teníamos instalado, y entonces le requisaron la marihuana. No sé si llevaba, además es un socio que se dio de alta como socio lúdico y su mujer es socia medicinal. Ella tiene un cáncer y estaba en ese momento con quimios y demás. Y bueno, pues el caso es que claro, le dieron el alto, le incautaron la marihuana y le coaccionaron de tal forma que el socio me llamó desde la calle y me comentó: oye, tengo aquí a mi primo que quiere darse de alta, ¿no? Y dije, uy, qué raro, ¿no? O sea, acabas de estar aquí hace 10 minutos, no me comentas nada, sales y te cuentas con tu primo. De hecho, a partir de ahí la policía la denominamos los primos, ¿no? Es nuestra forma de hablar entre nosotros, de saber si están o no están. Oye, ¿qué más para tus primos? Vale, pues ya sabemos que están ahí fuera, ¿no? A esta persona yo, como lo vi algo tan raro, salí fuera a atenderle
estaba con otra persona, un tío de compresión no fuerte, tremendamente fuerte y como muchas ganas de entrar. Entonces, claro, forjeceamos un poco. Yo me acuerdo que le pegué un empujón y le dije, mira, o nos vienes a robar o eres policía. Y a partir de ahí, una vez que dijo, Policía Nacional, salgan ahora mismo. Y bueno, pues todo el tinglado, ¿no? Había como 8 o 12 agentes de policía. A mí me dejaron fuera del local, custodiado por un agente, se metieron dentro. Cuando entraron dentro del local, es un local, no es muy grande, pero bueno, o sea que tenemos, se repartieron por todos los socios, que algunos llevaba ahí desde 3 horas por lo menos, y claro, cuando empezaron a decir Policía Nacional, documentación, pues la gente les miraba y decía, pero esto que están colocados, es que esto no puede ser, no hacen ni caso, ¿no? Bueno, cuando les intentamos de alguna forma tranquilizar, ¿no? Por el chute de adrenalina que también llevaban, porque hay que tener en cuenta que para ellos era eso, una mafia de narcotraficantes y a ver dónde se metían, ¿no? Y ya cuando vieron que aquí no había nada, estáos tranquilos, venga, que no pasa nada, que ahora os demos todas las explicaciones, ¿no? Y por lo menos no detuvieron a ningún socio, eso sí, hicieron un control de afiliación a todo el mundo sacó la marihuana intervenida, los tíos como locos. Nosotros en el local tenemos abajo unas dependencias que será ahí donde realicemos el primer cultivo comunal, que lo hagamos público. Y claro, cuando bajaban, que además bajaron, no sé si habéis visto la película de La vida de Brian, cuando entran 30 legionarios en una casa pequeñísima y salen y no han encontrado nada, pues igual. Ahí bajaron todos a tropel, bum, 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 se dieron el alto porque luego es cierto que de repente aparecían por ahí motoristas vestidos de uniforme, a ver cómo era aquello, ¿no? La primera incautación no se pudo, sí, se pudo cuantificar, pero en aquel entonces, bueno, teníamos otra forma de hacer las cosas. El cannabis se dispensaba ya embolsado por una cuestión de control. De tener bien controlado exactamente qué cantidades y todo. Desde entonces se decidió pues hacerlo de otra forma y dispensar exactamente lo que cada socio quisiera llevar. Tener en cuenta que aquí, como no hay ninguna referencia, pues muchas veces te encuentras con decisiones operativas que tienes que tomar sobre la marcha y dices, ¿y esto cómo lo hago, no? Pues bueno, pues siempre hay que tener claro que todo lo que uno decida es pensando en la declaración judicial que luego se haga. En esa intervención, que fue la primera, hubo por lo menos siempre hemos considerado no entrar en esa dinámica de cabrones, no tenéis otra cosa que hacer. No, nosotros